bien, comenzamos la última sección de nuestro estudio de la cristología tomista. Vamos a ver los misterios de la vida de Cristo, es decir, el significado teológico del Evangelio. Esta parte es la más cercana al texto de la Sagrada Escritura, que repetimos, los medievales conocían mejor que nosotros. En el estudio sistemático acerca de Cristo estaba presupuesto el estudio escriturístico textual. Vamos a ver, en primer lugar, muy en general, la vida de Cristo como está narrada por los Evangelios, es decir, el modo de la conversación de Cristo en latín, es decir, del volcarse de Cristo hacia los hombres, del estar en sociedad de nuestro Señor Jesucristo. Él no llevó una vida solitaria, como si hubiese sido un ermitaño, vivió entre los hombres. Esto, por supuesto, tiene un sentido, porque Él vino a manifestar la verdad acerca de Dios, que estaba escondida para el corazón humano, en cuanto este corazón estaba entenebrecido, estaba oscurecido por la historia del pecado de la humanidad. Para manifestar la verdad era necesario que Cristo estuviese presente en medio de los hombres. Y por eso cuando Él se apartaba para orar, lo iban a buscar, y cuando los discípulos pretendían que se alejara de los hombres, Él les decía que había venido para esto al mundo, para dar testimonio de la verdad. Además, Cristo había venido para liberar a los hombres del pecado, y esto requiere acercarse a la debilidad, a la enfermedad o a la condición de inferioridad de los hombres para compartirla de alguna manera según lo que hemos indicado ayer. Por otro lado, había venido para que por medio de Él tuviéramos acceso a Dios. Y por eso, conversando familiarmente con los hombres, dio a los mismos hombres confianza para primero acercarse a Él y después a través de Él al Padre. Cristo no llevó una vida austera en este mundo, en el sentido de que convivía con los hombres según las costumbres de los hombres. Lo invitaban a comer, a beber, y por eso incluso lo criticaban. Pero todo esto estaba dirigido al fin de la encarnación, que era acercar a los hombres para llevarlos a Dios. Sin embargo, Cristo llevó una vida pobre. Aquí encontramos uno de los defectos que Cristo asume para cambiar su significado. La pobreza en sí misma, desde el punto de vista material, es más bien un mal que un bien, porque las cosas materiales sirven a los hombres para llevar una vida humana. Sin embargo, muchos hombres son pobres, incluso a muchos les falta lo necesario, y Cristo asumió la pobreza para darle un significado nuevo, es decir, para hacerla instrumento de la riqueza divina. San Pablo dice que Dios es rico en misericordia, vive sin misericordia. San Pablo y también el mismo Jesucristo hablan de los tesoros de la divinidad. Nuestro Señor Jesucristo compara el reino de Dios a un tesoro escondido en un campo. Alguien va, vende todo lo que tiene y lo compra. Las riquezas que nos trae Cristo son de otro orden, son de un orden superior.
de un orden espiritual definitivo. Todo lo que está en este mundo es instrumental, es secundario, es derivado, es un medio para que esas riquezas espirituales puedan ser alcanzadas. Por supuesto, el reino de Dios trae como añadidura o secundariamente también a veces, cuando conduce a la finalidad que Dios busca, una prosperidad que puede ser también temporal, pero no siempre esa prosperidad temporal es positiva. Dice Santo Tomás aquí en el texto que la sobreabundancia de riquezas y también la mendicidad parece que hay que evitarlas por parte de aquellos que quieren vivir según la virtud, en cuanto son ocasiones de pecar. La abundancia de las riquezas da ocasión a la soberbia y la mendicidad da ocasión al latrocinio, a la mentira, al perjurio. Cristo, por supuesto, no era capaz de pecar y estas cosas no debían ser evitadas por Cristo. Sin embargo, Él asumió la pobreza voluntariamente. O sea, la clave está en la voluntariedad. Cuando la pobreza es involuntaria, es sufrida por alguien, puede ser ocasión de estos males. Cuando en cambio la pobreza es voluntaria, es ocasión de bienes. Hemos visto que Cristo asumió los defectos de la naturaleza humana de una manera voluntaria. Y por eso esa asunción es meritoria y lleva a la vida eterna. Cristo además estuvo bajo la ley, que era la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Para él estar bajo esta ley era una humillación, porque aunque Dios sea el autor de la ley, sin embargo, esta era imperfecta, era como un ayo, dice San Pablo, como un pedagogo que conducía a la plenitud. Y la plenitud está justamente en Cristo. Se pasa de la ley antigua, la ley de Moisés, a la ley nueva, que es la ley de Cristo. Él, sin embargo, asumió la ley antigua, la cumplió, para cambiar su significado, para cambiarla en ley nueva, es decir, para conservar aquello que era permanente, los preceptos de la ley natural, y para perfeccionar aquello que era caduco, los preceptos cultuales y judiciales del Antiguo Testamento. Cristo se asimiló en todo a nosotros, incluso hasta el punto de ser tentado. Siguiendo los padres de la Iglesia, explica Santo Tomás en la cuestión 41 de la tercera parte, que la tentación de Cristo no era como la nuestra. Nosotros somos tentados porque tenemos una inclinación al pecado. Somos tentados con peligro de caer en el pecado. Y somos tentados involuntariamente, más allá de que queramos el bien. Cristo, en cambio, fue tentado voluntariamente por parte de su propia voluntad. Él fue, dicen los padres de la Iglesia, a los cuales sigue Santo Tomás, fue voluntariamente al desierto para luchar contra el demonio. Es decir, para atraer al demonio como el pescador atrae con un anzuelo a los peces. Y de esta manera para vencer al demonio. Es lo que dicen los padres de la Iglesia, sobre todo respecto de la pasión de Cristo y de la muerte de Cristo, que por parte de los judíos y de los romanos era el homicidio de Cristo. El demonio instigó a este homicidio, lo inspiró a estos judíos
y a los romanos, más débilmente, para matar a Cristo. Pero con esto el demonio fue vencido, porque se cumplió la salvación, la liberación del pecado de toda la humanidad. Cristo entonces convenientemente fue tentado, más aún el Evangelio dice que el Espíritu Santo lo llevó a ser tentado. Fue conducido por el Espíritu Santo para ser tentado en el desierto. Esto parece ser una contradicción si lo vemos desde el lado meramente humano. En cambio, recordamos que nuestro Señor Jesucristo es persona divina y que era invencible. El demonio no tenía poder sobre él, y en cambio él tenía poder sobre el demonio. Por eso dicen los padres que fue como un atleta al desierto a emprender voluntariamente este combate contra el demonio, sabiendo de antemano que resultaría victorioso en este combate. Pero además lo hizo para darnos auxilio a nosotros contra las tentaciones, porque nosotros somos débiles a diferencia de Cristo y tenemos inclinación al pecado, cosa que Cristo no tenía. Necesitamos su auxilio, el auxilio de su gracia, que nos llega a través de todos los misterios de su vida y también a través del misterio de la tentación. Además, nos hace ser cautelosos la tentación de Cristo. Como dice San Pablo, el que se crea muy seguro, que se cuide de no caer, porque si Dios nos retira su gracia, inmediatamente caemos en el pecado. Y por eso tenemos que prepararnos contra las tentaciones, requiriendo de Dios permanentemente la gracia. Cristo nos dio ejemplo para que, analizando el texto evangélico, sepamos cómo proceder en orden a vencer las tentaciones del demonio. Por otra parte, con su tentación, que asumió voluntariamente, nos confirió una superior confianza en la misericordia de Dios. Es decir, nos sentimos comprendidos por la humanidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue tentado en el desierto durante 40 días y 40 noches. Era tentado por Satanás. Dice Santo Tomás que el diablo ataca más a alguien cuando es solitario, no cuando está en comunidad. Y por eso Cristo salió al desierto, para que el demonio lo viniera a atacar, al verlo más débil y con hambre. Y así, para vencer él al demonio. Jesucristo fue tentado después del ayuno para mostrarnos que también a los que ayunan el demonio ataca, y en cierta manera los ataca más. Después del ayuno siguió la sed, y esta dio al diablo audacia para agredirlo. El modo de la tentación de Cristo tiene un sentido teológico, su orden tiene un sentido teológico que Santo Tomás estudia en el artículo 4 y dice que fundamentalmente el orden de la tentación de Cristo corresponde al orden de la tentación de nuestros primeros padres
narrada por el libro del Génesis, porque el demonio tiene una mentalidad obsesiva, tiende a repetir siempre lo mismo, que es lo contrario de la libertad de los hijos de Dios, y por eso los hijos de Dios tienen una imprevisibilidad que depende de la conducta de Cristo, que es, siendo Dios, imprevisible para el demonio. Por más inteligente que sea el diablo, no puede comprender la conducta de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo pasó la mayor parte del tiempo de su vida pública enseñando esa verdad de la cual hablamos, que traía de parte de Dios. Cristo predicó a los judíos y predicó a los gentiles. Predicó primero a los judíos, que estaban más cerca de Dios en cuanto habían recibido la ley, para que desde ellos el mensaje evangélico fuera transferido a todos los hombres. Y aquí hay un punto particular que tratar en la relación de Cristo con los judíos. ¿Por qué Cristo ofendía, en cierta manera, a los judíos? ¿Por qué estos judíos se escandalizaban de lo que Cristo enseñaba? Dice en el artículo 2 de la cuestión 42, la salvación de la multitud hay que preferirla a la paz de cualquiera hombres singulares. Y por eso, cuando algunos, por su perversidad, impiden la salvación de la multitud, no hay que temer su ofensa por parte del predicador o del doctor, para proveer a la salud de la multitud. Los escribas y los fariseos y los príncipes de los judíos, con su malicia, impedían mucho la salud del pueblo, sea porque rechazaban la doctrina de Cristo, por la cual solamente podía haber salvación, sea también porque con sus malas costumbres corrompían la vida del pueblo. Y por eso el Señor, no obstante su ofensa, enseñaba públicamente la verdad que ellos odiaban. Y arguía contra sus vicios, por lo cual se dice en el Evangelio de San Mateo que cuando los discípulos le decían: sabes que los judíos, oyendo tus palabras, se escandalizaron, les respondió: dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Si el ciego guía a otro ciego, caen ambos en la fosa. Es decir, enseñar la verdad no puede hacerse siempre de modo pacífico. Como dice en la sección anterior de la Suma, con los que no tienen la gracia santificante no puede haber paz verdadera, porque la verdadera paz es fruto de la caridad. Y la caridad supone la fe. Estos judíos que se escandalizaban de las palabras de Cristo no tenían ni fe ni caridad. Justamente por eso lo hicieron matar, usando como instrumento a los romanos. Pero los autores intelectuales fueron ellos. Cristo enseñaba públicamente contra ellos, a pesar de que cuanto más enseñaba, peor reaccionaban. Y no hay otro modo de predicar el Evangelio si se predica auténticamente. La actitud opuesta es la que enseña Kant en ese libro, La paz perpetua.
y está resumida en el imperativo categórico, es decir, obrar de tal manera que la conducta que uno tiene pueda ser erigida como ley universal. Pero esto es una ley formal que finalmente cancela toda referencia a la ley natural y tanto más a la ley evangélica. Para los kantianos y todos los iluministas que siguen a Kant y que son los hombres modernos, fundamentalmente, enseñar la verdad es el verdadero mal. Por eso las legislaciones contemporáneas tienden crecientemente a reprimir la enseñanza de la verdad. Es decir, organizar de modo tal la sociedad que pase por mal lo que en realidad conduce al verdadero bien de la multitud de los hombres, que es la verdad, porque el hombre no puede realizar su vida sin la verdad. La enfermedad psíquica radical es el desconocimiento, más aún el rechazo de la verdad. Hemos dicho ayer que el pecado más grave es la infidelidad. No es el aborto, el homicidio, el adulterio, etcétera. Todos estos son pecados muy graves, pero no tan graves como la infidelidad, como rechazar la fe. Esto es raíz de todos los males porque cierra a la salvación. No puede haber salvación sin fe. Y la fe es fe en la verdad. Cristo mismo presenta a su persona como la verdad. Él no solamente es el camino, sino también la verdad y la vida. No hay otro camino de salvación que nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cual podamos alcanzar la salvación, decía Pedro en los Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés. No hay otro nombre. Por eso, y se lo decía estos mismos judíos, que habían matado a Cristo. Y Cristo lo decía permanentemente, sabiendo cuál iba a ser el resultado. Por eso anunciaba de muchas maneras su muerte. Este es el verdadero camino del cristianismo, no hay otro camino que el del seguimiento de Cristo. Y ese camino pasa siempre por el anuncio de la verdad, porque el hombre es hombre porque tiene inteligencia, y la inteligencia está hecha para conocer la verdad. Y esa verdad, en su plenitud, está traída por nuestro Señor Jesucristo. Los padres de la Iglesia se lo habían enseñado muy claramente a Santo Tomás. Como dice también San Gregorio, si de la verdad surge escándalo, más hay que soportar el escándalo que abandonar la verdad. Cristo, por supuesto, enseñaba públicamente, porque la doctrina de la salvación es para todos, no es algo privado, no es para algunos, es para todos los hombres. Y la enseñaba de una manera excelente, por eso no escribió nada, sino que escribía en el corazón de los hombres, poniendo en ellos la gracia y haciéndoles comprender las Escrituras. Otro aspecto notable de la vida de Cristo eran sus milagros. Los milagros, dice Santo Tomás, están inmediatamente conectados con la doctrina. Cristo hacía milagros para que se viera la verdad de su doctrina, muy especialmente para que se aceptara la doctrina según la cual Él se manifestaba Dios. Dado que los milagros verdaderos no pueden ser hechos sino por el poder divino,
Si la doctrina con la cual Cristo se manifestaba como Dios hubiera sido falsa, Dios no la hubiera confirmado con milagros. Los milagros, en cambio, hechos con poder divino, significan en primer lugar la verdad de la doctrina por la cual el mismo Cristo se manifiesta como Dios. Los evangelios nos dicen que Cristo hacía muchos milagros, no solamente algunos milagros. Cristo hacía muchos milagros, era algo notable, hacía el bien a todos. Todos esos milagros eran suficientes entonces para manifestar su divinidad. Él no los realizaba orando como los otros, como los santos, pidiéndole a Dios que haga un milagro, sino que los hacía directamente por su propia voluntad. Más aún, dice el Evangelio, que de él salía una virtud que sanaba a todos. Incluso más allá de sus actos humanos determinados, él realizaba milagros. La vida de Cristo tiene un momento culminante que adelanta su plenitud de vida en la resurrección y que es la transfiguración. La transfiguración es un milagro principal. Allí Jesucristo muestra su divinidad. Por eso su humanidad se llena de claridad y de gloria, pero de una manera transeúnte, no de una manera definitiva, como iba a suceder después en la resurrección. Así como en el bautismo se manifiesta la Santísima Trinidad, así también en la transfiguración de Cristo se manifiesta la Santísima Trinidad. Como dicen los padres de la Iglesia, en la voz que habla desde el cielo estaba el Padre, el Hijo estaba en la humanidad de Cristo y el Espíritu Santo en la nube clara que envolvía a todos los que estaban ahí como testigos de la ley antigua y de la ley nueva, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y con esto estamos preparados para considerar los misterios centrales de la vida de Cristo. Él vino principalmente para padecer y resucitar. Nos salva con su pasión y con su resurrección. Santo Tomás nos dice que estos dos misterios centrales, que están unidos entre sí, corresponden a la manifestación plena de su humanidad y de su divinidad. Por la pasión conocemos principalmente su humanidad y por la resurrección conocemos principalmente su divinidad. Por la pasión somos liberados de los pecados. La pasión está dirigida a otorgarnos la gracia en cuanto la gracia nos libera de los pecados. La resurrección, en cambio, está dirigida a ser instrumento de la gracia en cuanto la gracia nos pone en la condición del mismo Dios, en cuanto la gracia nos diviniza. ¿Por qué fue necesario entonces, se pregunta en la cuestión 46, que Cristo padeciese para la liberación del género humano?
En esta cuestión 46 se utiliza especialmente la palabra liberación, que es la que une todos los modos según los cuales Cristo produce su salvación. Si fue necesario padecer para la liberación del género humano, si fue posible otro modo de liberación de la naturaleza humana que por la pasión de Cristo, si hubo un modo más conveniente de liberación humana que por la pasión de Cristo. Esta liberación significa un nuevo otorgamiento por parte de Dios de la libertad. El pecado está hecho con la voluntad y por eso la potencia humana, la facultad del hombre que más se debilita por el pecado es la voluntad. La libertad está en la voluntad. Tanto es así que la misma voluntad se puede llamar libre albedrío. Es libre albedrío en cuanto elige. Cuando la voluntad está debilitada por el pecado, puede elegir menos que cuando está fuerte. Y por eso el pecado produce un deterioro en la libertad. La libertad, en vez de permitir al hombre elegir entre múltiples caminos para llegar al mismo fin, apenas está utilizada para elegir entre el bien y el mal. Esa elección entre el bien y el mal no corresponde a lo central de la libertad. Es más bien un aspecto inferior de la libertad. Lo principal de la libertad es elegir entre muchos bienes. Cuando una persona es más libre, tiene más posibilidades de acción. Por eso, como dijimos anteriormente, cuando la gracia divina está poseída con una perfección superior, el Espíritu Santo es el que mueve libremente, en el sentido de que lo que la persona realiza espontáneamente está bien. Lo que hace la persona según esos actos que van más allá de la deliberación necesaria para elegir normalmente, están bien hechos. Más aún, están mejor hechos que aquellos actos de la persona que tiene que pensar mucho para elegir. Eso es lo que sucede en los actos. Por eso, la pasión de Cristo, dándonos la gracia, nos da la libertad, que es lo contrario de la esclavitud o de la necesidad. Necesidad que está en primer lugar constituida por el pecado. El pecado hace que la persona tenga menos libertad. Por eso, el que está en pecado no puede hacer los actos buenos. No puede querer hacer los actos buenos. Salvo débilmente, fragmentariamente, pero no fundamentalmente. No tiene fuerza para hacer los actos buenos y en ese sentido no es libre. Para hacer los actos buenos necesita que su voluntad sea regenerada, sea reconstituida. Y eso es lo que produce la gracia de Dios. Por eso, la gracia permite la libertad. La pasión de Cristo, liberando de los pecados, hace que las personas sean libres, en el sentido más pleno, comenzando por la capacidad de realizar actos buenos que antes no tenían. Más aún, como decían los padres, y Santo Tomás también, un pecado conduce a otro pecado. Se forma una cadena negativa según la cual la libertad se va perdiendo cada vez más. Por eso fue necesaria la pasión de Cristo para nuestra liberación.
¿En qué sentido? No en el sentido de que Dios no nos hubiese podido donar la gracia de otra manera. Ciertamente lo hubiera podido hacer. No fue necesaria la pasión de Cristo, tampoco con una necesidad de coacción por parte nuestra o por parte suya. Era necesario con necesidad del fin, porque era el mejor medio para conducir a ese fin. Y la razón es misteriosa para nosotros. Sin embargo, está claramente revelada por Cristo en el Evangelio. Cuando habla con los discípulos de Emaús, dice que era necesario que Cristo padeciese para que así entrase en su gloria. Era necesario. También decía en el Evangelio de San Juan que era necesaria la exaltación del Hijo del Hombre, la elevación del Hijo del Hombre, que significa su pasión, que fuera elevado sobre la tierra. Era necesario. Hay una ley escondida, misteriosa, que está manifestada por Cristo en el Evangelio. El que se humilla será ensalzado. Eso deriva en primer lugar del acto salvador, redentor, liberador de Cristo, que es misterioso porque es un acto divino y humano. La salvación que Cristo realiza corresponde a su persona divina y corresponde a su humanidad. Por eso Cristo, por un lado, satisface en cuanto es hombre, por otro lado, produce un efecto divino con esa satisfacción. Es un hacerlo suficiente, pero ese hacerlo suficiente que corresponde a la satisfacción no puede atribuirse simplemente a la naturaleza humana de Cristo. Si Él no hubiese sido Dios, no hubiese podido producir la gracia en el corazón de los hombres, que es el núcleo de la salvación. Fue el modo más conveniente para salvarnos. Santo Tomás sigue a San Agustín en el De Trinitate. No hubo un modo más conveniente para salvar nuestra miseria. Del mismo modo que conocemos la profundidad de la encarnación del Verbo por el hecho de que el Verbo se encarnó, sabemos que ese era el mejor camino para manifestar la bondad divina, como dice la cuestión primera de esta tercera parte, porque efectivamente así sucedió. No porque nosotros lo pensamos a priori, racionalmente, sino porque Dios eligió, determinó ese camino. Así también aquí sabemos que fue el mejor camino porque así sucedió, pero no simplemente por el hecho bruto, sino porque en ese hecho percibimos un misterio, que está, por ejemplo, manifestado en esa ley evangélica: el que se humilla será ensalzado. Dice el texto de la respuesta de Santo Tomás: tanto es más conveniente algún modo para alcanzar el fin, cuanto para él concurren más elementos que conducen al fin. Y por el hecho de que el hombre es liberado por la pasión de Cristo, suceden muchas cosas que pertenecen a la salvación del hombre, además de la misma liberación del pecado. O sea, lo que directamente produce la pasión es la liberación del pecado. Pero además de la liberación del pecado, hay muchas ventajas en la pasión. En primer lugar, el hombre conoce por ella cuánto Dios lo ama.
Él mismo había dicho: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y San Pablo dice que nos recomienda su caridad Dios, porque aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Es la traducción de la Vulgata. O cuando estábamos lejanos, o cuando éramos pecadores. La Vulgata dice cuando éramos enemigos, y esta traducción tiene una ventaja, que es la de hacernos comprender el sentido de las palabras evangélicas de que mismo Cristo. Él nos dice: amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos significa hacer lo mismo que hice yo. Dios nos amó cuando todavía éramos enemigos. Eso significa que la humanidad no tiene nada que atraiga la mirada de Dios o el amor de Dios. Los hombres están deformados humanamente, espiritualmente, por el pecado original, que no es solamente el pecado del primer hombre, de Adán, sino pecado de la humanidad, pecado de la naturaleza. La naturaleza está corrupta, dice Santo Tomás en la sección anterior. El pecado corrompe la naturaleza humana, a la cual pertenecen todas las personas o individuos humanos. Y por eso, sin que Dios haga algo, el hombre está sumido en la corrupción y por lo tanto en la desesperación, en la enemistad respecto de Dios. Esa enemistad es voluntaria, no es simplemente un estado de deformación física, un estado de deformación psíquica según la imaginación o los afectos. Es una deformidad voluntaria. El hombre está contra Dios. Ese estar contra Dios no se puede cambiar de ninguna manera, sino porque Dios hace algo en el corazón del hombre. Eso es la donación de la gracia, cuyo centro está en la pasión de Cristo, que está inmediatamente dirigida a la liberación de los pecados. Es decir, quitar la culpa, que es quitar esa deformidad espiritual por la cual el hombre está contra Dios. El hombre, cuando nace con el pecado original, si no le es quitado por el bautismo y por la gracia, está de tal manera deteriorado que en cuanto realiza actos conscientes, antes o después, cae en una actitud contraria a Dios y al fin de su propia vida, que es la beatitud, o sea, la contemplación y el gozo de Dios. El principio de la reforma de esa actitud profundamente negativa del hombre es la fe. El justo vivirá por la fe, dice el Antiguo Testamento, y San Pablo lo retoma en la carta a los Romanos. Porque la fe es el principio de esa actitud del hombre que se convierte, es decir, que vuelve su mirada de manera amical hacia Dios. Cristo padeció por la humanidad cuando la humanidad estaba sumida en el pecado. Es decir, Cristo vino a vivir entre los hombres sabiendo y asumiendo esa enemistad para cambiar desde adentro de la convivencia, de la conversación con los hombres, esa enemistad. Este es el sentido de la pasión. Se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, porque justamente vino a cambiar el pecado. Vino a cambiar la voluntad pecadora, que es lo más difícil de hacer. Es más difícil eso que crear el mundo. Por eso, especialmente en la encarnación del Verbo, con ocasión del pecado, se manifiesta
quién es Dios, la bondad, la misericordia de Dios. Entonces, por la pasión de Cristo conocemos cuánto Dios nos ama, y el mismo Cristo nos enseña a hacer lo mismo. Cuando estamos insertados en Él, amamos a nuestros enemigos, que es lo que hace Él y lo que hizo en su vida mortal. Además, por la pasión de Cristo se nos da ejemplo de obediencia, de humildad, de constancia, de justicia y de las otras virtudes que se muestran en su pasión y que son las virtudes que faltan a la humanidad. El hombre es rebelde cuando está sumido en el pecado, no acepta la autoridad, no obedece, y menos a Dios. Y cuando obedece lo hace por fuerza, coactivamente. El hombre es soberbio. Si es soberbio no puede reconocer que le faltan bienes. Y por lo tanto no los puede recibir, porque esos bienes consisten fundamentalmente en la amistad divina. Lo primero que dice Santo Tomás cuando explica la caridad, en la secunda es que la caridad es amistad con Dios. Cuando el hombre no tiene la gracia, en vez de ver a Dios como amigo, lo ve como enemigo. Hay que observarlo, por ejemplo, en la psicología de Freud, cómo ve el hombre a Dios, como el represor, como aquel que establece la ley que le impide desarrollar la espontaneidad de sus tendencias. Además, por la pasión, Cristo no solamente liberó al hombre del pecado, sino que le dio la gracia que lo justifica y le prometió la gloria de la beatitud. Es decir, la pasión de Cristo, dando la gracia, contiene el núcleo de la vida eterna. Por el hecho mismo de que, como indicamos ayer, Cristo durante su pasión gozaba de la beatitud. Por eso el padecimiento humano cambia radicalmente de sentido. El padecimiento humano, sin la gracia de Dios, tiende finalmente a la desesperación, porque no se puede librar el hombre del padecer. En cambio, cuando el padecer humano está unido al padecer de Cristo, contiene el núcleo de la felicidad. Porque Cristo en su pasión no solamente padecía, sino que poseía la visión beatífica de Dios. En cuanto a la asunción del padecimiento, procedía de la plenitud de su gracia. Nosotros no somos capaces de asumir el padecimiento, como el Cristo en cambio con plena voluntad lo asumió. Cristo asumió la pasión, fue voluntariamente a la pasión, se entregó a la pasión. Lo subrayan permanentemente los evangelios. Fue un acto libre, consciente de Cristo. Por eso, la pasión de Cristo contiene el germen de la felicidad, el germen de la beatitud. Y por eso, nuevamente, Cristo nos dice: felices los que lloran, los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué pueden ser felices? Porque están unidos a Él, que padece desde la felicidad, que posee en plenitud, asume el padecimiento aún siendo feliz plenamente. Lo asume con plena voluntariedad y sin ninguna necesidad.
Además, el hombre entiende cuánto necesita cuidarse del pecado. Habéis sido comprado a gran precio, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Glorificad y llevad a Dios en vuestro cuerpo. Además, esto redunda en mayor dignidad del mismo hombre, porque el hombre había sido vencido por el diablo, pero en Cristo es el mismo hombre que vence al diablo. Por eso, la vida cristiana tiene necesariamente un carácter de combate. Es un combate espiritual, como decían los grandes autores espirituales, por ejemplo, Lorenzo Scupoli, el combattimento espiritual, la lucha espiritual. Es milicia la vida del hombre sobre la tierra. No se puede llegar al reino de los cielos sin padecer combatiendo, sin luchar, es decir, sin que la voluntad sea activa. La lucha no es un mero ejercicio externo, es una actitud de vigilia en el espíritu. Hay que estar preparado, como decía Santo Tomás, a propósito de los consejos. Hay que estar preparado incluso para amar a los enemigos de una manera especial cuando se da el caso, o para confesar a Cristo aún a riesgo de la vida cuando se da el caso, etc. Una actitud de vigilia y de lucha. El hombre tiene que seguir luchando contra el demonio. Cristo ha vencido para toda la humanidad al demonio, pero cada uno de nosotros tiene que hacerse partícipe de la victoria de Cristo luchando. Y esto redunda en una condición superior del mismo que lucha. No es lo mismo alcanzar un bien fácilmente que alcanzar un bien por medio de una lucha. Hay distintos tipos de lucha. Hay una lucha que consiste en superar los pecados. Ese tipo de lucha es menos meritoria, porque supone que la perfección espiritual todavía no está sentada. Pero hay otro tipo de lucha que es esta de Cristo, ir voluntariamente a buscar el combate, como Él fue al desierto a luchar contra el demonio, o como nosotros vamos voluntariamente a predicar el Evangelio, la verdad, a pesar de la repugnancia o del rechazo de los hombres, como dijimos anteriormente, siguiendo el ejemplo del mismo Cristo. ¿Por qué Cristo padeció en la cruz? Esto es central. Aunque nosotros no lo entendamos, nuestra razón no puede captar por qué es mejor que Cristo haya padecido en la cruz. Hay intentos de entender esto racionalmente, pero esos intentos terminan en una deformación de la misma racionalidad, lo que vemos en la teología protestante que termina en la dialéctica de los idealistas, la cruz de Cristo como una especie de proceso necesario de la realidad que pasa por lo negativo para llegar a lo positivo. En cambio, la revelación evangélica nos habla con mucha mayor profundidad y sobre todo conservando la verdad racional. La cruz de Cristo no es una contradicción que Dios establece en la realidad. La cruz de Cristo es la superación de la contradicción que está en el ánimo desordenado de los hombres.
Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Y Santo Tomás comenta: fue convenientísimo que Cristo padeciera la muerte de cruz. Aquí se ve cómo la teología se hace desde la Sagrada Escritura. No se hace principalmente desde la verdad racional que el hombre encuentra, sino que la verdad racional le sirve para manifestar algo que supera lo racional y que está escondido en la Sagrada Escritura. Fue convenientísimo por ejemplo de virtud. Además era el género de muerte que máximamente convenía a la satisfacción por el pecado del primer hombre. Este pecado había consistido en una desobediencia y por eso cualquier pecado que depende del pecado del primer hombre, porque depende de la debilidad del pecado original, es siempre un acto de desobediencia, es infringir el precepto divino. Además, Cristo padeció en la cruz, simbólicamente, como dicen los padres, para purificar el aire y todo el universo. Es decir, la pasión de Cristo produce un efecto en toda la realidad, que está inmediatamente significado por la acción de los sacramentos. Los sacramentos asumen la realidad material y la transfiguran para que sea instrumento de la gracia de una vida superior, para que permita al hombre entrar en un orden superior. En cambio, la realidad sensible y natural es al hombre ocasión de pecado cuando no está elevada por la gracia a través del mismo hombre y de sus operaciones. Además, por la muerte en la cruz, se nos prepara a nosotros la subida a los cielos. La muerte en la cruz, que es la exaltación o la elevación del Hijo del Hombre, simbólicamente prepara el ascenso a los cielos. Además, en la cruz está simbolizada la salvación universal. Cristo está extendido hacia todas las dimensiones como significando que abraza todo el universo. En la cruz se designan las distintas virtudes y en la cruz se cumplen todas las figuras del Antiguo Testamento, todos los leños que sucesivamente aparecen en las narraciones bíblicas. Esa pasión de Cristo fue realmente dolorosa, más aún, dice Santo Tomás, fue el mayor de todos los dolores. No hubo dolor más grande, sea en lo sensible, sea en el alma, que el producido en la pasión de Cristo. Por otra parte, hay que considerar que siendo Cristo hombre perfecto, sufría más que los demás, no menos, justamente por la perfección de su sensibilidad y de su afectividad, por la perfección de su inteligencia que consideraba la injusticia de su pasión. ¿Qué efectos produjo esta pasión de Cristo? La pasión de Cristo produjo en nosotros la liberación de los pecados, como
hemos visto, es lo que directamente causa la pasión de Cristo. Además, por la pasión de Cristo somos liberados del poder del demonio. Liberati a peccato, liberati a potestate diaboli. El demonio, siendo más inteligente que los hombres, los tiene dominados. Como dice el Evangelio según San Juan, es el príncipe de este mundo. No es posible superar la astucia del demonio con meros expedientes humanos. Solamente con la inteligencia de Dios eso es posible. Y por eso en la pasión de Cristo está escondida una sabiduría oculta al mundo, lo que es locura para los griegos y escándalo para los judíos, como dice San Pablo, es sabiduría de Dios. Fuimos liberados de la potestad del demonio. En primer lugar, porque el demonio gobierna a los hombres en cuanto están sumidos en el pecado, y de esta manera se les disminuye crecientemente el uso de la libertad de su voluntad. Pero sobre todo nos libera de la pasión de Cristo del demonio y su poder en cuanto nos reconcilia con Dios, que es omnipotente. Estamos protegidos por el poder divino. Además, la pasión de Cristo nos liberó del diablo. En cuanto en la pasión de Cristo, el demonio excedió el modo de la potestad que le había sido entregada por Dios, pergeñando la muerte de Cristo, que no tenía el mérito de la muerte, porque el demonio, como hemos dicho anteriormente, es obsesivo. Por un lado es más inteligente que los hombres, por otro lado usa mal la inteligencia, la usa de una manera disminuida, deteriorada. No la usa según toda su plenitud, sino de un modo unilateral. Viendo el demonio que tiene poder sobre los hombres, en cuanto los hombres caen voluntariamente en el pecado, acostumbra a regir a los hombres con los mismos métodos que se repiten a lo largo de las épocas. En Cristo ese método del demonio no funcionó. Cristo venció al demonio, lo atrajo y lo venció, como hizo primero proféticamente en la tentación. Lo atrajo y lo venció porque el demonio no tenía fe sobrenatural, no creía que Cristo es la persona divina del Verbo de Dios. Santo Tomás dice que lo sospechaba de alguna manera, como los judíos que conocían el Antiguo Testamento sospechaban de Cristo que Él fuera el Mesías, pero no tenían fe, no querían creer, eran una generación incrédula, como dice el mismo Señor. El demonio tampoco tenía fe. Era más inteligente que los hombres, sabía que Cristo era un hombre superior, pero no sabía que era invencible. Si hubiera conocido con certeza que Cristo era Dios, no se hubiera atrevido a atacarlo, porque hubiese vislumbrado su victoria, la victoria de Cristo, y su propia perdición, la perdición del demonio. Por eso los padres de la Iglesia, y según su tradición, como ya Santo Tomás, dicen que el demonio excedió la potestad que le había sido dada, en cuanto de alguna manera tiene esclavizados a los hombres y domina sobre ellos.
impidiéndoles la libertad. Como dice en la respuesta a la primera objeción de este artículo segundo de la cuestión 49, no se dice que el diablo tuviese potestad sobre los hombres como si pudiesen dañarlos, no permitiéndolo Dios, sino que Dios justamente le permitía dañar a los hombres, a los cuales había conducido a su consentimiento tentándolos. O sea, los hombres justamente son penados por Dios librándolos al poder del demonio, a su influjo, porque los hombres voluntariamente se ponen bajo el influjo del demonio con el pecado. En Cristo esto evidentemente no era así, porque Cristo era Dios. Por la pasión de Cristo, los hombres fueron liberados de la pena del pecado. La pena del pecado es principalmente la privación de la visión de Dios. Esa visión de Dios es un acto de profunda amistad con las personas divinas. Cuando no hay caridad, no hay amistad, no es posible la visión de la esencia de Dios, que es una comunicación libre de su propio ser por parte de Dios a los hombres en cuanto son sus amigos. El pecado excluye la amistad divina y por eso implica necesariamente la pena de la privación de la visión de Dios. Eso es la pena principal, que se llama pena de daño. La pena de sentido es el sufrimiento consecuente a esta pena de daño, porque dado que el hombre está hecho para conocer a Dios y amar a Dios, incluso en el orden natural, es ya el fin natural del hombre, y dado que el hombre caído en el pecado tiene una sola posibilidad de realizarse, que es la comunión con Dios en la amistad libre y sobrenatural que Dios le ofrece. Cuando no la alcanza, sufre en todas sus potencias, y esto es la pena de sentido. Misteriosamente, Cristo en su pasión mereció ser exaltado. Lo hemos dicho, es una ley fundamental que está en el corazón del Evangelio. Como se dice en la carta a los Filipenses, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Por eso. La causa de la exaltación está escondida en la pasión. Más propiamente, está escondida en la obediencia de la pasión. Y todavía más, está escondida en la caridad que produjo la obediencia de la pasión de Cristo. Para Santo Tomás, el centro de la pasión no es el sufrimiento físico de Cristo o el sufrimiento anímico de Cristo, por más que haya sido el mayor de todos los sufrimientos humanos. Cristo no nos salva principalmente porque sufre, sino principalmente porque ama. Porque ama a Dios y porque ama a los hombres. La pasión de Cristo es un acto de caridad de Cristo. Porque Cristo, que es Dios, ama, por eso sufre. Asume el sufrimiento para salvar a los hombres. Misteriosamente nos dice la Sagrada Escritura, por eso fue exaltado. Nosotros no lo podemos entender, porque para nosotros el que sufre no es exaltado, ni es exaltado porque sufre. Sin embargo, nos dice claramente la Sagrada Escritura que Cristo, porque padeció, fue exaltado.
Y por eso nos repite una y otra vez Jesús en el Evangelio esa ley fundamental de la que hablamos, que es necesario padecer para entrar en la gloria, que es necesario tomar la cruz y seguirlo para encontrar la vida. La muerte de Cristo no es como nuestra muerte. Cristo no nos salva principalmente con su muerte, sino principalmente con su pasión. Cristo padece no cuando está muerto, sino cuando está vivo. El que padece está vivo. Cristo padeció cuando estaba vivo, porque su pasión procede de su amor humano, que es principalmente la caridad, virtud del hombre, comunicada, por supuesto, por Dios. Propiamente la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Cuando una persona humana muere, esa totalidad que la persona es desaparece como totalidad, permanece el alma, que tiene como el germen de la continuidad personal que se recuperará con la resurrección. La persona es la totalidad del hombre, que es alma y cuerpo. Por supuesto, el alma, cuando el hombre muere, es la misma alma que tenía antes de morir. Pero el hombre no es el alma, como decía Platón. Es el alma y el cuerpo, como decía Aristóteles. Por eso, la persona humana, cuando muere, desaparece como persona. Ahora bien, hemos dicho que Cristo no es persona humana, sino persona divina. Y por eso en la muerte de Cristo hay un misterio, porque cuando la persona divina de Cristo muere, y muere realmente, porque se separa de verdad del alma del cuerpo, no se destruye la persona. La persona sigue siendo tal cual era antes. La persona del Verbo, decimos filosóficamente, es inmutable, porque el Verbo es Dios, Cristo es Dios, y Dios no cambia. La persona del Verbo no cambia. Y por eso cuando nosotros nos unimos a la muerte de Cristo, encontramos en esa muerte el inicio de nuestra resurrección. Nosotros, con nuestra razón, no podemos vislumbrar qué pasa después de la muerte. Con la fe podemos creer que después de la muerte viene nuevamente la vida humana, como humana, que se reconstituye en nuestra persona. Pero eso es algo sobrenatural, es algo que no podemos entender, pero podemos creer porque ya lo aceptamos realizado en Cristo. La persona divina de Cristo, aún muriendo verdaderamente como hombre, no desaparece, es la misma persona. Se separa su alma y su cuerpo, pero su alma y su cuerpo, perteneciendo a la persona divina, pueden ser unidos nuevamente desde la persona divina. Él, creemos, resucitó con su propio poder, resucitó por sí mismo. Él, que no había desaparecido como persona, que no había sufrido ninguna disminución con su persona, en su persona. Él reconstituyó la unión entre su alma y su cuerpo, componentes de su humanidad, y esto es la resurrección.
Por la resurrección de Cristo, resucitamos también nosotros. Pero entre la pasión de Cristo y la resurrección está el descenso de Cristo a los infiernos. ¿Por qué Cristo descendió a los infiernos? Explica Santo Tomás. Descendió a los infiernos para manifestar su persona a todos los habitantes del infierno. Hay 4 infiernos. El infierno de los condenados, el limbo de los patriarcas, el limbo de los niños y el purgatorio. Todos estos están en el infierno en el sentido de que simbólicamente están en el lugar inferior. Aunque para Santo Tomás y la tradición el infierno no es solamente un símbolo del lugar, sino que es también un lugar. No principalmente un lugar, pero también un lugar. Ahora, ¿qué significado tienen estos infiernos? El infierno de los condenados es el estado y el lugar de los que están privados definitivamente de la visión beatífica de Dios por su propia culpa. Los demonios, y esto es dogma de fe, están en el infierno, o sea, están privados de la visión de la esencia divina. Y los hombres también. No está revelado que una persona determinada esté en el infierno, pero sí sabemos que existe el infierno, lo cual significa que hay personas en el infierno, como sostiene toda la tradición. Eso es lo que está creído en la tradición de la Iglesia durante los siglos. No creían en una posibilidad, sino en una realidad. Cristo nos vino a liberar de eso. El otro infierno es el limbo de los patriarcas. Los justos del Antiguo Testamento pertenecían a la misma iglesia que nosotros, dice Santo Tomás. Creían en Cristo, tenían la caridad, eran santos, y sin embargo no podían entrar en el cielo. No podían entrar porque, a pesar de que ellos personalmente tenían la caridad, la humanidad en su conjunto no había sido liberada del pecado original. La naturaleza humana no había sido regenerada en Cristo, el nuevo Adán, la nueva cabeza de la humanidad, hasta que Cristo libera a esta humanidad del pecado original. Ya hemos visto en la primera cuestión de la suma que en cierta manera lo que hace Cristo es más importante respecto del pecado original que respecto de los pecados personales. Y el pecado original es el pecado verdadero de toda la humanidad en su conjunto, de la naturaleza humana como tal. Ningún hombre con el pecado original puede entrar en la presencia de Dios, aunque no tenga culpa personal. Y por eso los niños que no habían sido liberados todavía y no tenían actos personales, no podían entrar en el reino de los cielos. Estaban en el limbo de los niños. A estos, dice Santo Tomás, Cristo no los liberó, porque no habían podido acoger la gracia con actos personales. Y lo mismo a los del purgatorio, tampoco los liberó Cristo, porque todavía necesitaban purificarse de sus pecados personales. Sin embargo, a todos de distinta manera les llegó el influjo de la presencia de Cristo cuando descendió a los infiernos. Y después resucitó.
Cristo resucitó verdaderamente por su propio poder y este es su milagro principal, el que principalmente demuestra su divinidad. Por la resurrección de Cristo creemos principalmente en la divinidad de Cristo, así como por la pasión se suscita especialmente la fe en la humanidad del Señor. La Sagrada Escritura nos dice también que fue necesario que Cristo resucitara. En el Evangelio de San Lucas, en ese pasaje de los discípulos de Maús, no solo era necesario que Cristo padeciera, era necesario que Cristo resucitara. Porque la inteligibilidad de este misterio es tan grande que supera nuestra mente y nuestra mente no la puede formular sino como una necesidad. Vence de tal manera nuestra capacidad de pensar que nos obliga a sentir. Fue necesario que Cristo resucitase por muchas razones que aquí Santo Tomás describe, inspirándose directamente sobre la Sagrada Escritura. Es de notar que en muchos artículos que tratan acerca de los misterios de la vida de Cristo se apoya sobre los padres de la Iglesia. Aquí todas las razones están directamente tomadas de la Sagrada Escritura, del texto, porque la resurrección es el misterio central de la vida de Cristo, es más importante que la pasión. Cristo padeció para resucitar. Y nosotros también padecemos para resucitar. Esta es la causa final. En la resurrección de Cristo se manifiesta la justicia de Dios, como dijo la Virgen. Derribó a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes. Cristo, por la caridad y la obediencia a Dios, se humilló hasta la muerte de cruz y por eso fue necesario que fuese exaltado por Dios hasta su gloriosa resurrección. Ya lo dijimos, en esta causalidad, por eso, está concentrada la esencia del Evangelio, que escapa al poder de nuestra mente. Pero está encerrada toda justicia ahí. Cristo resucita para instrucción de nuestra fe, para confirmar nuestra esperanza, para informar la vida de los fieles, para complementar nuestra salvación y llevarnos a todo bien. Cristo resucitó a los 3 días, dice la Sagrada Escritura, y Santo Tomás comenta, no resucitó ni antes ni después. Si hubiese resucitado antes, no se hubiese creído que Él murió verdaderamente. Si hubiese resucitado después de mucho tiempo, no hubiese sido tan patente la potencia de su divinidad. Cristo fue causa de su propia resurrección. Resucitó por su propio poder. Unió su alma y su cuerpo solamente porque era Dios. No podía hacerlo en cuanto hombre, ni siquiera lleno de gracia. Por supuesto, este cuerpo de Cristo fue verdadero cuerpo, era el mismo cuerpo que tenía antes de la resurrección. Era un cuerpo glorioso en el cual permanecían las cicatrices como signo de su victoria, dice Santo Tomás. El cuerpo de Cristo tenía las heridas transfiguradas.
Así como dijimos que voluntariamente asumió los defectos humanos antes de su pasión. Asumió el hambre, la sed, la muerte, el dolor, la tristeza, asumió la pobreza, asumió la ley, para cambiar de significado todo esto. Así, después de su resurrección, cuando ya no tiene más defectos, permanecen como los signos victoriosos de los defectos que había asumido antes y que se habían resumido en el estar sujeto a la injusticia de los hombres, por los cuales se produjo su pasión. Por eso nosotros veneramos las llagas o las cicatrices de Cristo después de su resurrección. Esa resurrección de Cristo produce efectos, así como su pasión. La pasión nos libera de los pecados, la resurrección de Cristo nos diviniza, causa en nosotros no solamente la resurrección de los cuerpos, cuando recibimos la gracia de tal manera que es definitiva, y que así como en Cristo produce la resurrección del cuerpo, así también la produce en nosotros, sino que, sobre todo, la resurrección de Cristo causa en nosotros la resurrección de las almas. Porque nuestra alma no solamente es liberada del pecado por la gracia, sino que es elevada a una vida sobrenatural. La gracia es sanante y es elevante. No solamente cura a lo que está enfermo, sino que le da una dignidad superior. Esa dignidad superior viene de la resurrección de Cristo. Por eso en la Santa Misa se dice que celebramos el memorial de la pasión, de la muerte y de la resurrección. En cada misa, en cada celebración de la Eucaristía, se hace presente no solamente la persona de Cristo que ha padecido, sino la persona de Cristo que ha resucitado. Está ahí en la Eucaristía Cristo glorioso. Y en la celebración de la Eucaristía se hace presente no solamente la pasión de Cristo, sino también la resurrección de Cristo. Lo creemos a partir de lo que dice la misma liturgia. Es el memorial de la pasión, de la muerte y de la resurrección. E incluso agrega el canon romano, que es el que siempre se celebró, de la ascensión a los cielos de Cristo. Cristo subió a los cielos, fue exaltado. Todo eso se hace presente en la misa. Son todos los misterios de la vida de Cristo los que nos salvan. Pero principalmente nos salva su pasión y nos diviniza, nos eleva, nos hace resucitar espiritualmente y corporalmente su resurrección, que es resurrección corporal, pero resurrección corporal como instrumento de la vida divina. Cristo resucita porque es Dios. Y hace que nosotros resucitemos porque es Dios. Y la resurrección corporal es signo e instrumento de la resurrección espiritual, que es la donación de la gracia que nos lleva más allá de nuestra propia naturaleza, hasta tener la naturaleza de Dios. La gracia, dice Santo Tomás, es participación de la misma naturaleza de Dios, es la participación de la vida de Dios en nosotros. Citando lo que dice San Pedro en su segunda carta, somos parientes o consortes o participantes de la divina naturaleza. En griego, theias koinonoi physeos. Comunicantes en latín. Tenemos la misma naturaleza de Dios.
Eso nos llega a través de la resurrección de Cristo, principalmente. En su resurrección, que sucedió históricamente, está la causa de la vida divina de todos los amigos de Dios. Esa vida divina llega a su plenitud cuando desaparecen los impedimentos de nuestra carne mortal, que está todavía sumida en la historia del pecado de la humanidad, aunque hayamos recibido la liberación del pecado original, pero sufrimos todavía sus consecuencias. Cuando pasemos por la muerte, ese impedimento no estará más. Y recuperaremos nuestro cuerpo semejante al suyo, como dice San Pablo, es decir, un cuerpo que permite la vida divina, un cuerpo que permite la visión beatífica de Dios, un cuerpo que no impide ver la esencia de Dios. Esto es la resurrección. Y con esto terminamos. ¿Puedo hacerle dos preguntas? ¿Cómo no? ¿Puedo hacerle dos Sí. preguntas? Una sería, ¿cómo es posible el descenso a los infiernos si Cristo está muerto? Y otra sería, que dicen que cuando la lanzada, que salió sangre y agua, que nació el sacramento de la Iglesia. ¿Cómo es posible que nazca de Cristo muerto? Bueno, son dos temas distintos. Cristo descendió a los infiernos no con su cuerpo, sino con su alma, porque estaba muerto, justamente. El cuerpo estaba separado del alma. Y su divinidad, ¿no? Y por supuesto con su divinidad, porque la persona divina permanece siempre. Entonces, el alma estaba unida a la persona, dice Santo Tomás, el cuerpo estaba unido a la persona, pero el cuerpo y el alma no estaban unidos entre sí. Ahora bien, como el cuerpo estaba unido a la persona, no se corrompió, como en cambio sucede con los cuerpos de los que mueren, aparte de la Virgen María, que participaba inmediatamente de esa resurrección de Cristo. Los demás cuerpos se corrompen, en cambio el cuerpo de Cristo no se corrompió, porque estaba unido a la divinidad. Era el cuerpo de la persona divina todavía, pero muerto. Y lo demás, bueno, que los sacramentos nacen del agua que surge del costado de Cristo, eso hay que entenderlo simbólicamente, porque Cristo instituye los sacramentos mientras está en este mundo con su vida terrenal y los confirma después en su vida terrenal resucitada. Entonces, lo que dice el Evangelio acerca de que salió sangre y agua, sí, eso hay que entenderlo místicamente, o sea, simbólicamente, pero no quiere decir que no es real respecto de la muerte de Cristo, porque en esos sacramentos también se hace presente la muerte de Cristo, como hemos dicho. Por eso el canon dice en la misa que es memorial de la pasión, de la muerte, de la resurrección y de la gloriosa ascensión a la cielo. Pero se podría decir que Él está vivo, porque es Dios. Él está, por supuesto que está vivo porque es Dios, porque Él es la vida. Por eso la vida sale de la vida. Sí, de Cristo muerto surge la vida divina también. Es instrumento de la gracia la muerte, o la condición muerta de la humanidad de Cristo. La intensidad de la vida supera toda la relación de toda la humanidad. O sea que alguien después de aprender a determinación, como la determinación de verlo sin María, según el orden de la creación divina. Sí, bueno, el camino que Dios sentó. Todos los hombres eran enemigos de Dios, estaba María. Pues
Bueno, claro, la Virgen María fue concebida sin pecado original. La Virgen María fue concebida sin pecado original en vista de esa liberación del pecado que iba a producir nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro, que tiene naturaleza humana. Sí, sí, claro. Pero la naturaleza humana, así como naturalmente la recibimos de nuestros padres, está corrompida. Por eso hay que llevar a los niños a bautizar. Yo quisiera preguntar si se puede separar la persona divina de la naturaleza divina. No, la persona divina no se puede separar de la naturaleza divina. Él es Dios, inseparablemente, claro. Es idéntica la persona divina con la naturaleza divina. En algún momento me ha parecido oír que decía que la persona divina del Verbo se había separado del cuerpo. El cuerpo de Cristo representa su naturaleza humana, dado que el concilio de Calcedonia dice que la separable de la naturaleza humana, luego la persona divina no se podía separar del cuerpo de Cristo, de la naturaleza humana. Bueno, por supuesto, la persona, cuando tiene la naturaleza humana, no la pierde hasta que muere. Cuando muere realmente, pierde la naturaleza humana, porque cuando Cristo está muerto, no es hombre. Está muerto. Un hombre muerto no es un hombre. Se separa realmente el alma del cuerpo de Cristo, pero no se separa el alma de la divinidad, de la persona divina, y no se separa el cuerpo de la divinidad, pero el cuerpo y el alma se separan entre sí, y Cristo está realmente muerto. No es una muerte aparente, es una muerte real. Y cuando está muerto no es hombre. Como el Verbo tampoco era hombre antes de la encarnación. Ahora, cuando está resucitado, es hombre para siempre. Yo lo que mirar como la persona divina, lo miras, no se puede separar. No, de hecho no se separó. Ni muerto. Ni muerto, tampoco se separó del cuerpo humano, pero cuando Cristo estaba muerto no se separó del cuerpo, pero el cuerpo se separó del alma. Si se separó el alma, no sé, pero es imposible que se separe la divinidad. El cuerpo no se separó de la divinidad, pero se separó del alma, y por eso Cristo murió realmente. La pena de restitución antes de la misión beatífica. Bueno, Cristo no restituyó nada que hubiese tomado él, porque él no tuvo ninguna injusticia. Hablo del hombre retado, capaz de llegar a la misión beatífica. Sí. A la solución. Hay una pena de restitución. Bueno, la restitución que el hombre puede hacer de lo que quitó del honor de Dios es realizar un acto de amor y de obediencia, de sujeción a Dios, en lugar del acto de rebelión que había producido anteriormente. Eso sí lo puede hacer el hombre, pero cuando recibe el poder de hacerlo, y esto no es sin la gracia divina. No se puede dar sin la gracia divina. Porque bautismo salva del pecado original. Mediante la confesión podemos De los pecados absolutos. Claro. Pero la restitución parece que siempre queda. Bueno, pero la restitución la hace Cristo. O sea, lo principal de la pena lo asume Cristo. Él asume la pena que corresponde a toda la humanidad en cuanto está separada de Dios. Pero no la asume como si Él estuviera separado de Dios, porque Él es Dios. Es la misma ley que se cumple en todo lo que dijimos anteriormente. Él asume nuestra pena para cambiarlo de significado. O sea, cuando Él asume nuestra pena,
no simplemente hace lo que nosotros tendríamos que haber hecho y no lo hicimos, sino que hace algo muy superior, que es producir un acto de amor a Dios en el mismo hombre y transmitirlo a todos los hombres que se unen con él. Me refería más que nada al mal que producimos al prójimo. Sí. Ahí está la cosa. Bueno, ese mal que producimos al prójimo, nosotros no lo producimos totalmente, porque nosotros no podemos causar el pecado a los demás. Nosotros podemos eventualmente causar un daño material, quitarle bienes, etcétera, y eso hay que restituirlo materialmente. Pero el escándalo que podemos producir a nosotros, por ejemplo, que es inclinarlos al pecado, no depende totalmente de nosotros. En cuanto depende de nosotros, sí hay que hacer un acto de restitución, o sea, hacer lo posible para que los otros se retiren del pecado. Pero lo principal del pecado depende siempre del sujeto, no depende del otro que induce al pecado, porque el pecado es personal. Entonces, eso no se puede restituir porque depende de la otra persona. Muchas gracias. Sí. Sí. Claro, es un proceso dialéctico, o sea que es como si el sufrimiento mismo produjese la salvación. Entonces, asumir la muerte, asumir el sufrimiento, etcétera, como si el sufrimiento por sí mismo fuese causa de renovación o de resurgimiento. El sufrimiento por sí no produce nada, es un mal. Cristo nos salva sufriendo porque ama, porque tiene actos humanos, porque tiene inteligencia, porque tiene la visión de Dios. Y todos esos actos profundos de Cristo, de su humanidad, de su alma, se traducen en el sufrimiento. Cuando uno ama mucho a alguien, es capaz de sufrir por ese. Nadie tiene amor más grande que aquel que da su vida por los amigos. Pero la raíz está en el amor. La pasión de Cristo es un acto de caridad. Es espiritual la pasión de Cristo, principalmente. Ahora, como somos hombres, y Cristo asumió de verdad la humanidad, ese amor espiritual se manifiesta también en las otras dimensiones de la humanidad, en su afectividad, etc., en su dolor, que es el más grande de todos los dolores, y en el daño físico que sufrió. Pero todo eso vale porque Cristo amó con amor sobrenatural, con amor divino, de caridad. Si no, no vale. Hay tanto sufrimiento inútil que no vale. La redención solo hay un. ¿Por qué Jesucristo? Hay cosas más grandes que yo. ¿Qué respuesta hay a ese? Bueno, porque podemos hacer cosas más grandes desde el punto de vista externo, pero no desde el punto de vista interno. Y sí, porque a lo largo de los siglos los cristianos hemos convertido a más gente que Cristo inmediatamente, por ejemplo, ¿no? Hay millones de cristianos a lo largo de los siglos, hay santos que han hecho muchos milagros que Cristo no hizo, etcétera. Y todo eso, claro, externamente puede o es más de lo que Cristo hizo, porque el cuerpo místico pertenece a Cristo, pero todavía no estaba constituido en su totalidad. Es algo que se va realizando a lo largo de los siglos.